En este video veremos 3 formas de entrar al entorno de recuperación de Windows. Este tutorial es compatible con Windows 10 y Windows 11 y es muy probable que también funcione en futuras versiones de Windows. La primera forma es cuando podemos iniciar Windows. Para esto damos clic en Inicio. Damos clic en el botón Inicio apagado. Presionamos la tecla Shift. Mientras presionamos la tecla Shift, damos clic en Reiniciar. Soltamos la tecla Shift y esperamos a que se reinicie la PC. Y habremos entrado al entorno de recuperación de Windows. La segunda forma es desde un medio de instalación de Windows. Entrando de esta manera al entorno de recuperación, no aparecen las opciones restablecer este equipo ni configuración de inicio. Todas las demás opciones sí aparecen. Para esto necesitamos un medio de instalación de Windows. En la descripción del video voy a dejar el enlace de otro video donde les enseño a cómo crear un medio de instalación de Windows en USB paso a paso. Una vez creado el medio de instalación, con la PC apagada, conectamos el USB a la PC. Una vez conectado, prendemos la PC. Mientras se prende, presionamos repetidas veces la tecla F12 y se abrirá el menú de boteo. Si al presionar la tecla F12 no se abre el menú de boteo, apagas la PC y la vuelves a prender. Mientras se prende, debes estar atento, ya que saldrá el logo de la PC por unos segundos. Cuando sale el logo, en la parte de abajo del logo, en la opción Boot Menú, nos dirá qué tecla debemos presionar. Si no te da tiempo de presionar la tecla, apagas la PC y la vuelves a prender. Mientras se prende, presionas repetidas veces la tecla que te pide. Una vez presionada la tecla correcta, se abrirá el menú de boteo. Una vez abierto el menú de boteo, con las flechas del teclado seleccionamos nuestro USB. Una vez seleccionado, presionamos la tecla Entrar. Y esperamos a que se abra el programa de configuración de Windows. Una vez abierto, la forma como se ven las ventanas puede variar un poco de acuerdo al Windows que tenemos instalado. Solo debemos buscar la opción Reparar este equipo, Reparar mi PC o algún nombre similar. Por ejemplo, veremos en Windows 10 y Windows 11. En Windows 10 se ve así. Damos clic en Siguiente. Damos clic en Reparar el equipo. Y habremos entrado al entorno de recuperación de Windows. En Windows 11 se ve así. Damos clic en Siguiente. Damos clic en Siguiente. Seleccionamos
Reparar mi PC. Damos clic en Siguiente. Elegimos la distribución del teclado. Voy a elegir Español. Y habremos entrado al entorno de recuperación de Windows. La tercera forma es provocar que Windows entre al entorno de recuperación después de varios arranques fallidos. Este método debes usarlo solo si Windows no inicia y quieres entrar al entorno de recuperación para restablecer el equipo o usar las opciones de configuración de inicio, ya que estas opciones no aparecen entrando desde un medio de instalación. Como dije, este método consiste en interrumpir el arranque de forma repetida, y hacer eso no es recomendable. Bien, lo que haremos es lo siguiente. Al prender la PC, cuando sale el logo de la PC, presionamos y mantenemos presionado el botón de encendido hasta que se apaga la PC. 3 veces vamos a prenderla y 3 veces a apagarla. Después la prendemos una cuarta vez. Entonces, con la PC apagada, prendemos la PC. Apagamos. La prendemos. Apagamos. La prendemos. Apagamos. La prendemos. Y esperamos a que se inicie la PC. Una vez iniciada, nos mostrará esta ventana. Damos clic en Opciones de reparación avanzadas. Y habremos entrado al entorno de recuperación de Windows.